Muy buenos días chicos, un placer saludarlos. Hoy vamos a hablar sobre los estilos de las artes plásticas visuales para conocer un poquitito lo que sería el dibujo, la pintura y cuáles son las técnicas de pintura que se utilizan. Primeramente vamos a empezar a hablar del dibujo y el dibujo es básicamente representar eh, algo de forma tridimensional mediante diversas herramientas o métodos y la principal herramienta justamente es el lápiz. ¿Sí? También se utilizan otros como el crayón o el grafito y cosas así también, pero generalmente se realiza con el lápiz. El dibujo básicamente tiene que ser representativo o es representativo de algo abstracto o simbólico. Puede ser una imagen así demasiado fiel de lo que se quiere dibujar, o sea, viendo específicamente lo que se quiere copiar, o puede ser también algo abstracto básicamente que es solamente por expresión de o las sensaciones que siente el dibujante a la hora de hacer el dibujo. Bien, dice acá nuestro concepto que el dibujo es un arte gráfica que consiste en plasmar sobre algún soporte real o virtual, que puede ser el papel, el cartón, el vidrio, la madera, los contornos de un objeto real o ficticio que pueden pintarse con colores o ser blanco y negro o sombreado, que es lo que nosotros habíamos visto hace rato, que puede ser real porque uno puede plasmar directamente lo que está observando, o puede ser ficticio, algo que le ocurra en la mente o quiera realizar el dibujante. Luego entramos con lo que sería la pintura. Y la pintura, como técnica o disciplina, consiste en aplicar sobre una superficie determinada, que puede ser tela, papel, madera, cerámica, metal, una serie de pigmentos para componer con formas o colores y texturas el sentir del artista. Bien, cuando hablamos, digamos, de pintura, nos referimos a una forma artística que busca representar la realidad gráficamente y para ello emplea colores sobre una superficie que a partir de pigmentos, que son los pigmentos son los colores, ¿verdad? Naturales y sintéticos mezclados con otra sustancia para que justamente da el sentido de lo que sería la pintura. Conceptualmente primero se tiene que hacer el dibujo, obviamente, luego se utiliza la teoría del color para poder hacer las mezclas y por último hacer la composición en sí pictórica de la imagen. Y básicamente utiliza muchísimo lo que sería la luz, las luces y las sombras. Esa es la característica principal de la pintura en sí. Bien, dice que conjuga elementos de la representación plástica como la forma, los colores, la textura, la armonía, el equilibrio y el movimiento. De esta manera busca transmitir al espectador una experiencia estética, que es lo principal, que la estética se refiere a la percepción del arte por los sentidos y esta pintura manifiesta los valores estéticos del artista o pintor. O sea que a través de su pintura trata de expresar lo que serían sus emociones, sus conceptos e ideas y obviamente la manera en que nosotros lo interpretamos juega un papel fundamental a la hora de describir la pintura. Y ya vimos básicamente qué es la pintura, pero cuáles son las técnicas que se utilizan para hacer una obra pintoresca. Y vamos a comenzar hablando de lo que es la acuarela. Y la acuarela, digamos que es una técnica que consiste en aplicar capas semitransparentes que poco a poco se van a ir superponiendo para conseguir un color mucho más oscuro, ¿ok? Se pinta, digamos, desde lo claro y luego a lo oscuro. Es decir, que básicamente la hoja blanca del papel que se está utilizando se queda, no se reserva ese fondo, el blanco del papel, ¿sí? Acá vamos a ver básicamente, esta es una obra al óleo, ¿sí? Perdón, a la acuarela, me confundí. Y donde aparece un ave y van a ver que el fondo, el blanco, no se toca. Y van a ver cómo parece medio eh, esponjosa porque se utiliza a veces también el agua, se moja un poquitito para poder hacerlo húmeda y darle ese formato justamente que está teniendo. Dice que la acuarela son pigmentos muy finamente molidos y aglutinados en goma arábiga que se obtiene de las acacias. La goma se disuelve fácilmente en agua y se adhiere bien al papel por excelencia para de soporte por excelencia para la acuarela. O sea que el papel es básicamente lo que se suele utilizar para emplear esta técnica. Luego tenemos también lo que sería la pintura al óleo. Y la pintura al óleo dice que proviene del latín oleum, que significa aceite.
Es una técnica de pintura que consiste en mezclar pigmentos con un aglutinante a base de aceite, normalmente de origen vegetal. Digamos que es una técnica en la que la materia colorida se obtiene de la mezcla de pigmentos colorantes. Esta mezcla, digamos, sirve de soporte para que tenga una mayor amplitud y dimensión de la obra en sí. Eh, los colores al óleo son colores obtenidos a partir de disolventes de óleos resinosos, y generalmente se suele utilizar bastante con lo que sería el aceite en sí. Es una mezcla para darle justamente toda esa estructura y darle mayor color y mayor vida. Acá vamos a ver un poquitito una obra al óleo, que es esta la que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Bien, luego tenemos también lo que sería el siguiente, que es la pintura contémpera, que ustedes conocen y saben porque suelen emplear básicamente en lo que sería artes plásticas. Eso suelen utilizar y hacer algún tipo de dibujo. El más sencillo y el más fácil porque es súper fácil de poder adquirir, ya que es barato. Y también lo importante es que como es un, un, eh, como es una pintura que se seca rápido, uno puede corregir los errores y eso de cierta manera fácilmente, y también puede ir mezclando y combinar los colores para crear otro. Por eso a veces ven así en la caja del Faber-Castell, ¿verdad? Que es el más común, suelen ver cómo pueden hacer ustedes la mezcla de los colores primarios y convertirlos en secundarios. Como tiene un secado rápido, es fácil de corregir los errores y eso es bueno en ciertos aspectos, y también es barato y accesible a la hora de conseguir. Vamos a ver un poquito de una obra. Acá tenemos una obra con témpera, ¿sí? Y generalmente se utiliza el pincel, obviamente, para el diseño y el dibujo. Bien, luego tenemos lo que serían los lápices de colores, que es súper fácil, ustedes conocen también, que se utilizan para dar color o colorear dibujos realizados con diversas técnicas. Bien, luego tenemos el pastel, que también es otra técnica de pintura. Y el pastel también es una pintura seca y es fácil, por eso da gusto trabajar con él porque se va secando rápidamente, pero no es una que se mantiene constante o que se puede mantener a través del tiempo. Sí, esa es la dificultad que tiene. El pastel son pigmentos en polvo mezclados con la suficiente goma o resina para aglutinarlo y formarlo una pasta seca y compacta. La palabra pastel deriva de la pasta con la que se elaboran estas pinturas y es una técnica de gran belleza pero difícil conservación, que es lo que habíamos mencionado anteriormente. Son pequeños, parece una tiza, es básicamente como una tiza y con base a eso se va haciendo el dibujo. Famoso así, si ustedes ven en las películas, eso cuando están así en Italia o Francia, eso, y ven los pintores, utilizan esa técnica para poder graficar o hacer los retratos, ¿sí? Esa es la pintura a pastel, que es esta que vemos acá. Este es una pintura pastel. Bien, luego vamos con lo que serían las técnicas mixtas, creo. Sí, técnicas mixtas, que consiste en utilizar todas estas técnicas que nosotros estamos viendo en una sola obra, ¿sí? Se puede utilizar todas ellas. Bien, luego tenemos la pintura con acrílico. Se llama así una pintura de secado rápido también, cuyos pigmentos se sostienen en una emulsión de acrílico con la vinílica, y aunque son solubles en agua, al secarse son sumamente resistentes. Esto tienen la facilidad de que tienen mayor conservación, ¿sí? Dura mucho más y obviamente por eso lo hace un tipo de pintura principal por excelencia. Digamos que este tipo de pinturas se utilizan un componente de plástico que se llama polímero de acrílico, que hace que tenga esa persistencia, y aunque se pueden mezclar con agua, son solubles a esto, también resiste a lo que sería la humedad. Su característica principal es que tiene un secado rápido, lo que hace también que se pueda volver a repintar sobre la obra, y por ejemplo si se comete algún error se puede volver a corregir. Esa es una facilidad que tiene este tipo de técnicas de pintura. Bien, luego tenemos la tinta, que es la famosa tinta china, que se puede utilizar para poder hacer dibujos, sobre todo en tonos negros o sepia, ¿sí? Utilizando una pluma o un plumín, y que es muy frecuente en lo que sería el arte oriental.
Bien, luego tenemos la aerografía que consiste en pintar, o sea, utiliza la técnica de la pintura acrílica, pero a través de un aerosol o un spray para hacer el diseño. Luego tenemos lo que sería el collage, que ustedes saben básicamente que es una técnica de las artes plásticas que consiste en juntar o adherir o superponer en una sola superficie imágenes, fragmentos y materiales de diferentes tipos y procedencia. Pero generalmente esto acá se suele utilizar bastante para hacer tipo mesas o cosas así como la que vamos a ver acá. Este es una forma de, de collage. No, perdón, este es el mosaico, no tengo la imagen acá. Bueno, pero igual el collage es súper conocido también y se utiliza bastante. El propósito de la técnica es buscar texturas diferentes, figurativas y conceptuales. Le permite al artista artesano combinar sobre la superficie fragmentos de fotografías, tejidos, periódicos, revistas, papel, cartulinas. O sea, todos esos elementos se pueden utilizar para hacer justamente el collage. Bien, luego tenemos el mosaico, que se denomina una modalidad de arte decorativa, así como la técnica con que es elaborado. Un mosaico es una obra elaborada con teselas, es decir, pequeños fragmentos de piedra, cerámica o vidrio de diferentes formas y colores que se aplican sobre cualquier superficie de forma composiciones geométricas o figurativas, cuyos temas pueden ir desde la mitología hasta la escena de la vida cotidiana. Ahora bien, habíamos visto dentro del concepto que utiliza fragmentos de piedra, cerámica o vidrio de diferentes formas y se aplican sobre una superficie como la que vemos acá, ¿sí? Y generalmente tienen formas de figuras geométricas, que es la característica principal. En este caso utilizó lo que sería para su, para su dibujo. En el mosaico utilizó básicamente lo que sería la cerámica, ¿sí? O fragmentos de piedra para hacer el diseño. Y por último tenemos el grabado, que es una técnica de impresión que consiste en básicamente dibujar una imagen que se pueda volver a pegar sobre otra imagen, lo que puedan salir varias repercusiones básicamente de ella. O como dice, una imagen sobre una superficie rígida llamada matriz, dejando una huella que después alojará tinta y será transferida por presión a otra superficie como un papel o tela, o teniendo varias reproducciones de la estampa como la que vemos aquí. Y estas básicamente son las técnicas de pintura. Entonces habíamos visto en la clase anterior lo que serían los movimientos y las expresiones artísticas, y ahora vemos cuáles son las técnicas que ellos utilizan para realizar obviamente sus obras. Espero que se haya entendido, chicos. Cualquier duda o consulta pueden hacerlo en la plataforma, y un abrazo para todos.